Despidiendo el año 2016, tenemos que poner atención al aspecto más importante de nuestro país. Digamos, la economía es como casi utilizando un concepto marxista, ¿no? De que la economía es la que determina los otros aspectos de la vida institucional, política, social, cultural de la República Dominicana. Por eso hemos querido invitar a varios economistas para evaluar cuál ha sido el comportamiento de la economía dominicana durante el año 2016. Obvio que eso depende de cuáles son las políticas que ponen en marcha nuestras autoridades gubernamentales, por un lado, y las autoridades monetarias de República Dominicana, es decir, que son los aspectos vinculados. Luego están el comercio, la agricultura, la construcción, las comunicaciones, que en el caso de la República Dominicana han registrado un crecimiento muy superior al de prácticamente todos los países de América Latina. República Dominicana durante el año 2016 ha crecido aproximadamente un 6.4 o 6.5%. Al final veremos cuáles son las cifras, pero es un crecimiento muy por encima del conjunto de los países de la región y del promedio de América Latina. Hemos invitado a Fabricio Gómez Mazara, economista, un amigo que siempre nos ha acompañado en este tipo de evaluaciones, y queremos que él nos ayude a entender cuáles son las razones, en qué se sustenta esta estabilidad cambiaria, esta baja inflación, este crecimiento de la economía dominicana. Fabricio, Bueno, ante encantado, todo, gracias por estar aquí. no, gracias por la invitación. Si yo fuera a definir este año, yo diría que fue un año en términos económicos positivamente atípico. Y digo positivamente atípico porque si miras históricamente, cuando se crece por encima del crecimiento potencial, los economistas decimos que la economía se sobrecalienta. Sin embargo, el hecho de que en el mercado internacional el precio del barril de petróleo se haya mantenido por debajo de los $50, el precio del oro se haya mantenido relativamente alto, pues ha producido que tengamos un crecimiento económico, el mayor de América Latina, con 6.4%, y una baja inflación, porque un alto componente de la inflación la importamos a través de los combustibles. Sí. Y también este fue un año electoral. Y lógicamente cuando uno mira el déficit que va a llegar 2.7, 2.8 Del PIB. del Producto Interno Bruto, Sí. también sería atípico en ese tema, porque cuando uno lo compara con otros años electorales, se espera un déficit mucho menor al que históricamente se ha experimentado en esos años. Ya. ¿Y cuál es la explicación de este comportamiento atípico? ¿Solamente los precios del petróleo, los altos precios relativos del oro, o hay algún otro elemento de política interna puesta en Claro, claro, marcha? hay elementos de política interna, pero lo que quiero decir es que a veces cuando la economía internacional opera a tu favor, cosa que casi no es muy típico en Latinoamérica y sobre todo con nosotros que somos una economía pequeña abierta al mundo, pues ese tipo de cosas convergen un crecimiento interno sin amenazas externas que puedan llevar a hacer correcciones importantes. Ya. Hay que ver, por ejemplo, en el caso del precio del petróleo, digamos que hay menos presión en la factura petrolera y hay menos presión en el tema cambiario. Sí. Cuando tú miras las reservas internacionales del Banco Central, están por encima de los 5.000 millones de dólares. Cuando ves el tema de la recuperación económica de los Estados Unidos, expresada en el tema de las remesas, que estarían alcanzando cerca de 5.000 millones a final de este año. Entonces la oferta de divisas se ve favorecida por este tipo de fenómenos y nosotros somos una economía de ensamble. Sí, parece ser que también el turismo Sí. ha sido otro factor importante porque se ha mantenido, es más, es que ha crecido el turismo en República Dominicana. Algo de alguna manera que si a mí me preguntaban hace 2 o 3 años, no estaba en mi función de proyección. También hay que reconocer que los fenómenos que han pasado en En el Europa mundo. con el terrorismo Sí, sí. han, digamos que, favorecido el crecimiento del sector turismo. Ahora venden República Dominicana como triple S
Ya. ¿no? Sand, Sun and Safety. Ya. Entonces es un turismo seguro. Arena, sol y seguridad. Sí, que sí. creo que eso es lo que andan buscando Sí. pues los turistas. También todo el tema de la diversificación y cómo se ha estado trabajando desde el Ministerio de Turismo con los empresarios del turismo, que eso también ha favorecido lógicamente Y la parte de ampliación. inversión extranjera, Fabricio, parece que se ha mantenido una inversión promedio de unos 2.000, 2.500 millones de dólares Sí, por año. la inversión extranjera no ha bajado nunca de 1.000 millones de dólares anuales. Y en los sectores, obviamente, turismo, hay cierta recuperación en el tema de las zonas francas que han comenzado a crecer. Sí. Bueno, en minería también ahí, no en la magnitud que se experimentó con la Barrick, pero sí hay otras, por lo menos, exploraciones que están comenzando a llegar. Inició operaciones Falcondo Falcondo, con el nuevo adquiriente de la empresa. exacto, y favorecido también por... Americano Níquel se llama, Sí. una compañía griega. Y lógicamente se espera que sigan las explotaciones. En el sector también de telecomunicaciones, por el cambio de propiedad o la adquisición de una nueva empresa internacional, de una empresa que estaba en el país hace un tiempo. Sí. También ha favorecido todo ese tema de la inversión extranjera. Pero también hay que resaltar todo el tema del gasto de capital en infraestructura pública. Eso también ha favorecido el crecimiento económico. Lamentablemente al final de año el cambio climático nos afectó y la infraestructura productiva, sobre todo en el Cibao, se ha visto muy afectada. Sí. Bueno, ese es el fenómeno, digamos, negativo Sí. durante el año 2016. Esta devastación que hemos tenido particularmente en la región norte del Sí. país, Que nordeste, nordeste. que es la más productiva en términos agropecuarios y que tiene, digamos, la voz cantante en materia de exportación de bienes, fundamentalmente de bananos, Bananos, tanto normal como noroeste, orgánico. sí. El tema del cacao también se verá afectado. Y otros rubros de consumo interno, como los víveres, los plátanos, Ya. y eso también veremos que el próximo año es altamente probable que aumenten de precio por la escasez. Sí, se habla incluso de no hay problema con la garantía de la seguridad alimentaria. No. Es decir, el tema del banano, por ejemplo, hay muchas plantaciones de banano que fueron afectadas por la enfermedad de la cigatoga, Sí. pero además hay otras plantaciones de banano que desaparecieron Con por las las inundaciones, inundaciones. sí. Entonces, eso representa que el sector agrícola ha sido muy, muy afectado y que el monto, digamos, que va a tener que invertir el gobierno para apoyar esa producción agrícola es muy superior a lo que tiene el gobierno previsto en el presupuesto del 2017. Y el tema que podría afectar las exportaciones de esos bienes, sobre todo en el caso del banano y del cacao, que son productos de alta demanda a nivel internacional. Ya. Yo creo que esos son los aspectos muy, muy positivos. ¿Hay algún otro que se pueda mencionar? Hemos tenido un debate muy fuerte en relación con el pacto fiscal, Sí. el pacto eléctrico, la inversión del gobierno, también el gasto público y la calidad del gasto. Pero vamos a ver los otros aspectos que son, digamos, de cuestionamiento, incluso por organismos internacionales. Sí. Vamos a verlo en el segundo segmento de esta entrevista, de esta conversación con Fabricio Gómez Mazara. Pese al crecimiento de la economía dominicana, el informe, por ejemplo, del Banco Mundial, que es el último informe que se dio a conocer, se sabe ya del informe del Fondo Monetario Internacional, pero es un informe viejo que se ha dado a conocer recientemente, en noviembre. Pero dice que la economía dominicana, pese a que ha crecido, la reducción de la pobreza no ha crecido en la misma proporción en que ha crecido la economía. Es decir, la capacidad redistributiva que tiene el Estado o la economía dominicana es escasa. Por otro lado, el crecimiento de la clase media es mucho más lento que el crecimiento de la clase media en economías que tienen un menor crecimiento de su Producto Interno Bruto de la región. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cuáles son las orientaciones que puede darnos Fabricio para entender este fenómeno? Mira, yo creo que aquí hay un tema de fondo que no le gusta tocar a muchas personas y es el pago al factor trabajo. Lo que ha pasado, porque aquí también el tema de la crisis del año 2003, obviamente que de alguna manera fue afectando
no solo el tema del empleo, sino el pago a factor trabajo. Lo que pasó en el mundo, y después nosotros también fuimos de alguna manera impactados, aunque en menor medida, en el año 2008, fue que producto de la crisis, todo el esquema regulatorio en materia de defensa de la competencia se echó a un lado sobre la base de que se recuperara el empleo a nivel global y se permitieron estas grandes fusiones que lo que hicieron fue concentrar mucho más el capital. Obviamente cuando hay una alta concentración del capital, quien se ve afectado es el otro factor, el factor trabajo, porque cuando no hay competencia por los recursos humanos. Aquí en República Dominicana, cuando miras el pago al factor trabajo, el sueldo salario está incluso por debajo de lo que había en el año 2003. Y eso tiene que ver mucho con que hay algunos sectores que se han concentrado bastante. Sí. Entonces, si se concentran, repito, no compiten por recursos humanos y pagan igual. Y cuando miras aquí algunos sectores, el sector financiero, sectores que emplean, digamos, mano de obra más calificada. La industria, por ejemplo. La industria también. Industria cervecera, la industria de la construcción, por ejemplo. Están altamente concentrados, sí. Y quien termina perdiendo es el trabajador, porque obviamente ese pago se ve menor también. Pero ahí esperamos que en este caso, si hay una política establecida, el Estado intervenga y actúe con decisiones. Lo que pasa es que aquí ahí tienen que venir cambios estructurales importantes, porque mira qué está pasando. El hecho de que se esté, quien tiene el mandato constitucional para la redistribución del ingreso es el Estado. El Estado, por vía del presupuesto, en primer lugar. Ahora bien, yo creo que aquí se está cometiendo un gran error, sobre todo los que tienen el capital, hablando así, parece casi teoría marxista, pero los empresarios tienen que cumplir con su función en la sociedad. Es decir, no puede seguir exhibiendo rentabilidades tan altas y al mismo tiempo negando el aumento del salario. Porque lo que se puede producir más adelante es que la cohesión social se vea amenazada, como lo estamos viendo aquí con expresiones de la inseguridad ciudadana. Sí, están haciendo dos cosas. Primero, el hecho de ganar muchos recursos, que está bien, yo no estoy en contra. La ganancia es legítima, y sobre todo cuando lo hace con creatividad y con esfuerzo, e invirtiendo y arriesgando capital. Pero también la otra parte de la función, que es el pago de los impuestos, también ahí no están cumpliendo con esa función. Todavía aquí hay muchos sectores con exentos del pago de impuestos. De verdad que a nosotros nos sorprende que en pleno siglo XXI todavía haya tantos sectores con esquemas tributarios. Pero es una política del Estado. Por eso te insisto en la pregunta. El Estado dominicano puede intervenir y debe intervenir en materia de salario. Por ejemplo, la revelación que hizo Magín Díaz, el director de Impuestos Internos, sobre el tema del salario, es impresionante. De 700.000 empleados, creo que apenas 200.000 pagan impuestos. Claro. Por ejemplo, por el tema de los salarios. Sí, lo que pasa es que como tenemos una economía con salarios tan bajos, el salario, el pago de impuestos a la renta para los asalariados, comienza a partir de los 36.000 pesos, pero como el salario promedio, de acuerdo a la seguridad social, está por los 15.000 pesos, obviamente una parte importante de los asalariados está exenta. Sí, claro. Y yo creo que por ahí no sería... tú lo que tienes que procurar es que haya salarios más altos o ir a atrapar el tema de impuestos a la renta a las empresas, que hay, digamos, que hay que hacer una reingeniería por el tema de que se están informalizando procesos que anteriormente estaban formales. Y te digo una cosa, la característica de la informalidad es que hay salarios bajos, pero no rentabilidades bajas. Pero no rentabilidad baja, por supuesto. Hay una altísima rentabilidad en la informalidad. Claro. Entonces, y por eso tiende, incluso ala la economía hacia la informalidad. Gente que está en el sector formal que pasa fraudulentamente a la informalidad. Pero por eso digo que sí, en el pago al factor trabajo, la informalidad, sobre todo en pequeñas estructuras, es sinónimo de bajo salario y de poca protección social. Ahora, para el empresario que está en la informalidad,
no significa necesariamente baja rentabilidad, y sobre todo para los sectores profesionales que trabajan en la informalidad y que no tributan. Eso tienen alta rentabilidad y que tienen que comenzar a contribuir. Bueno, pero esa es una función del Estado, buscar la manera de que Claro. esa gente pague. Por eso hablo de una reingeniería tributaria que comience a auscultar más las actividades económicas. Sobre todo me preocupan los profesionales liberales, me preocupan mucho, sobre todo porque no están cumpliendo con su función. Y los que estamos asalariados competimos en desventaja con los que están, digamos... Como profesionales liberales que cobran en efectivo. Claro, y que no tributan. Que no tributan. Porque los tributos es parte de tu contribución a la sociedad. De verdad, sobre todo lo digo por nosotros, lo de la gente de la clase media, que estamos viendo cómo se nos deteriora el nivel de vida con los tapones y con una serie de la inseguridad ciudadana. Y sin embargo no nos ponemos del otro lado de la ecuación diciendo cuál es nuestra contribución a mejorar los colectivos. Pero, por ejemplo, el tema del salario, el Estado, y creo que el gobierno del presidente Danilo Medina, estaría de acuerdo en un aumento del salario, pero eso tiene que ser un pacto. Un pacto. Eso tiene que ser parte, el esquema que hemos establecido en República Dominicana. Lo único que hemos reducido el pacto nada más que hacia el salario mínimo. Que yo creo que eso es algo de los cambios estructurales que hay que revisarse. No es, digamos, justo que los precios se corrijan por inflación todos los años y el salario se quede rezagado. La discusión que se hace en la Comisión Nacional de Salario, que está adscrita al Ministerio de Trabajo, sí, solamente mira el salario mínimo y lo revisa cada 2 años. Sí. Y por otro lado se discute el salario de los trabajadores de la construcción. Claro. Entonces, sí, ciertamente. Entonces, yo creo que si es algo normal que se corrija el pago de muchos servicios, que te lo avisan los colegios, los mismos bienes y servicios, que automáticamente se corrigen por inflación, lo esperable también es que el sueldo o salario también haga lo propio. Sí. Porque las rentabilidades tienen que ser rentabilidades reales, nadie tiene que estar negando ganancias o derechos del trabajador a que tenga un salario real importante. Y aquí hay algunos sectores, Fabricio, algunos sectores que cuando informan a principio de año el resultado de sus operaciones, realmente es sorprendente el nivel de ganancia que presentan. Claro. Entonces, incluyendo incluso instituciones del Estado. Sí, y es así, dice por el Banco de Reserva. Pero qué bueno que tienen excelente ganancia, qué bueno que es así. Ahora, el tema es cómo vamos a distribuir las ganancias, porque si tú estás ganando, si tu empresa está ganando mucho, se supone que también hay un esfuerzo importante de los trabajadores de tu empresa. Por supuesto. Y tú de alguna manera tienes que reconocer esa ganancia a través de bonos, a través de aumentos. Y de condiciones de trabajo, beneficios colaterales, incluso no registrados en la legislación. Claro, porque ese resultado es función del esfuerzo. Si sus trabajadores se esforzaron tanto, lo que está diciendo es que aumentaron su productividad. Así es. Entonces, lo lógico es que el salario real tiene que ser igual a la productividad del trabajador. Así es. Si aumenta la productividad, debe aumentar el salario. Sí. Entonces, ¿pero qué ha estado pasando en nuestro país? Que la productividad laboral ha estado creciendo y el salario real ha estado cayendo. Bajando, así es. Entonces, eso es una contradicción paradójica, porque en realidad debía ser debía moverse en el mismo sentido, ¿no? Proporcional. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Fabricio y veamos algunas de las perspectivas que nos presenta el año que ya está aquí, 2017. En un momento. Fabricio, tenemos un año que comienza 2017 con algunas interrogantes, un contexto regional muy difícil para países como Venezuela, Brasil, Haití, Puerto Rico, aquí en la misma región del Caribe. República Dominicana parece ser una excepción en este conjunto, conjuntamente con Panamá. Sin embargo, hay un tema que preocupa mucho para el 2017, que ya preocupó en el año 2016. No hay reforma fiscal, no hay aumento de los recursos del Estado y hay un aumento del gasto público. Lo que dice el presupuesto del año 2017 es que va al Estado a necesitar más recursos y sigue con financiamiento
del exterior, fundamentalmente. Endeudamiento público por vía de bonos, reducción del endeudamiento bilateral, que es el aumento de las tasas de interés. Sí. Sí, ¿qué tú entiendes que podemos esperar del 2017? Mira, yo creo que el 2017, yo quiero decir que la incertidumbre que hay en la economía global y que afecta también a la economía dominicana, tiene que ver con las decisiones que va a tomar la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos por el cabezado por el presidente Donald Trump, que obviamente yo supeditaría cualquier proyección de la economía mundial y de República Dominicana a ese primer trimestre, un poco que la gente pueda calibrar lo que viene. Sin embargo, tú señalas una preocupación, el hecho del aumento de la tasa de referencia de los Estados Unidos, cómo va a afectar el costo del endeudamiento a República Dominicana y a los países que van a los mercados financieros internacionales. El año que viene es un buen año para terminar de una vez por todas los pactos pendientes. Yo pensaría que en el primer semestre ya debemos estar hablando del fin del pacto eléctrico y sobre todo de su primo hermano, el pacto fiscal. Sobre todo porque sabemos que hay temas que hay que sentarse a hablar ya con cierta, con más tranquilidad, pero con mayor sinceridad. Hay algunos proyectos que se han ido de la mano, que no tiene que ver ni siquiera con el gobierno, sino con condiciones externas Caso de Punta Catalina, que le han afectado a quien resultó ganador de la licitación. Sí. Y yo creo que eso hay que decirle a la sociedad, miren, vamos a buscarle una salida a esto, ya sea con otro grupo empresarial que pueda, digamos, terminar la planta. O participación del sector privado, o participación del que el Estado privado. Parece que ha estado dispuesto a eso. Hay que buscar una salida y rápidamente hay que decir cuánto va a ser y cuánto va a costar, porque que ese sector todos los años se lleva 600, 700 millones de dólares. ¿Tú crees que habrá pacto fiscal en el 2017? Yo creo que si no hay pacto, por lo menos se va, en el 2017 queda el borrador del pacto terminado. Porque yo creo que el año que viene serían 11 años de manera consecutiva de déficit fiscal, y lógicamente ya ahí habría que establecer por lo menos un cierre, de manera importante. También sé que hay una suerte de cambio en la estructura tributaria, hay metas recaudatorias hasta cierto punto muy desafiantes para la autoridad tributaria, que está comenzando a trabajar, y hay algunos temas pendientes que hay que sentarse, quizás con la tranquilidad de que ya estamos lejos de años electorales y eso, donde los agentes económicos, incluso los agentes políticos, tienden a ser un poco más aterrizados a la hora de abordar los temas. Mantendremos en el 2017 la estabilidad cambiaria y el control de la inflación. ¿Tú crees que esto va a ser también una virtud continuada en la administración del presidente Medina? Mira, si hay algo que uno tiene que reconocer, ha sido el papel de la autoridad monetaria respecto de los temas, la capacidad que han tenido de anticiparse. Recuérdate con el tema del mercado cambiario, cuando se quejaban algunos agentes económicos que tenían que esperar mucho para recibir las divisas, y después que el Banco Central emitió una resolución con el tema de los puntos de venta de tarjetas de crédito a nivel internacional. Después que pasó eso, fíjate que ya no ha habido más quejas en el tema de acceso a divisas, y que ha aumentado también. No, lo que pasa es que a la entrada de diciembre, pues eso fue en noviembre. La entrada de diciembre, tú sabes que genera también una afluencia de turistas, de dominicanos que vienen, de dólares. Ya no hay tantas necesidades porque los comercios tienen un stock establecido, es decir que... Pero por lo menos las quejas pero vamos a ver cómo comienza el año. Y ha aumentado también las reservas internacionales. Entonces, esa dualidad ha sido favorable. Yo pienso que el año que viene supedito mucho al tema del petróleo, porque el petróleo es quien gatilla la inflación en un país como el nuestro, importador neto de petróleo, y con un déficit importante en el sector eléctrico, que hace que se encarezca más la generación eléctrica y el costo de producción a las empresas. Y no tenemos Petrocaribe ya, entonces logramos reducir significativamente la deuda con Venezuela. Yo creo que ese ha sido también un factor. Lo decía Eduardo García Michel en la conversación que sostuvimos, que la bonanza que hemos tenido en la economía dominicana
en los últimos años ha sido por los bajos precios del petróleo. Claro. Y de eso realmente estamos viviendo. Lo único que no hemos aprovechado este momento de vacas gordas para establecer los cambios que necesita estructurales la economía dominicana. Yo creo, ojalá y siga acompañando la suerte en el mercado internacional al país, sobre todo porque hay mucha demanda en lo social. Confirmando un poco los datos del estudio del Banco Mundial, todavía hay mucha demanda en cómo seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad, que es el gran desafío, no solo del país, sino de Latinoamérica, y seguir invirtiendo en temas nodales como educación, como salud, que se va a requerir más recursos. Más recursos. Y obviamente yo creo que si hay algo que uno tiene que reconocer, ha sido este esfuerzo del gobierno de mejorar la calidad del gasto público, y que lo ha hecho no solo por el gasto en educación, sino por ir a esas pequeñas estructuras productivas que estaban olvidadas en el sector rural, a apoyarlo con recursos del Estado y financiamiento de largo plazo, que ahora se requieren más que nunca luego de lo que ha pasado en la estructura productiva en el Cibao. Así es. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por tu punto de vista optimista de la economía dominicana y lo que viene para el año que comienza ahora, 2017. Esperamos que estos vaticinios tuyos de continuidad en la estabilidad se cumplan, porque esto va a ser para beneficio de todos. Por supuesto, muchas gracias, Fabricio, y muchísimas gracias también a ustedes por la compañía en este diálogo.